La noche de los gatos. Mi nombre es Claudia y provengo de un ranchito cerca de Lagos de Moreno, Jalisco. Un lugar que tiene muy pocos habitantes, pero donde ocurren cosas bastante extrañas. Toda mi familia siempre ha vivido ahí, excepto yo, que desde hace años me vine a vivir para la ciudad de León, Guanajuato. Aquel ranchito, aunque le guardo mucho cariño, nunca me gustó por solitario y por falta de lugares o novedades, además de que las oportunidades de desarrollo son muy escasas. Pero dentro de todo esto que quiero compartirles, existe algo muy extraño y perturbador que ocurrió en la historia de mi familia. Sé que de entrada esta historia puede que no sea del todo paranormal, pero sé que les impactará. La hermana de mi abuelita era una mujer muy solitaria. Su nombre era Erlinda. A ella la obligaron a casarse a la edad de 14 años. Era casi una niña. Y lo peor de todo fue que el hombre con el que se tuvo que casar era 20 años más grande que ella. Y es que lamentablemente, tanto por las costumbres de la época y por la fuerte necesidad económica, Erlinda fue intercambiada por 2 vacas lecheras y un par de animales de granja. Y es que los padres de Erlinda eran muy pobres y con tantos hijos no podían mantenerlos a todos y mucho menos darles una buena vida. Erlinda era la mayor y era mujer, así que ese era su destino. Dice mi madre que si hubiera sido hombre, lo hubieran mandado a trabajar a la capital o a las tierras con los hacendados. Decía mi abuelita Martina, que en paz descanse, que Erlinda nunca tuvo hijos, pues cuando se la llevó a aquel ranchero, él intentó embarazarla. Sin embargo, ella tenía un problema en su matriz que le impidió tener hijos. Aquel ranchero, furioso, le decía que no servía como mujer y la despreciaba, así que él mejor se la pasaba en su trabajo, en la cantina o buscando aventuras con las mujeres de otros ranchos. Y Erlinda se la pasaba llorando por el tipo de vida que tenía, y peor aún, cuando él llegaba muy borracho por las noches y la veía llorar, la golpeaba brutalmente hasta dejarla en mal estado, llena de moretones y sangrando. También la castigaba encerrándola bajo llave en su cuarto, y a veces no la dejaba salir incluso en un par de días. Y decía mi abuelita Martina también que una noche que los perros se la pasaron aullando, no regresó el esposo de Erlinda, y pues ella, aunque lo aborrecía y le tenía miedo, sí le preocupaba que algo le pasara a su esposo. Y a la mañana siguiente, muy temprano, le fueron a dar la noticia de que su esposo había muerto, pues al salir de la cantina se encontraba muy borracho. Aquel hombre se subió a su caballo y al querer cruzar el río, las patas del animal se doblaron y el jinete y el caballo cayeron en las profundidades de aquellas aguas. El caballo se levantó y se fue, pero el jinete y esposo de Erlinda ya no se levantó. Su estado de ebriedad y el haberse golpeado la cabeza durante la caída no le permitieron nadar para poder salir del agua. Por lo tanto, en aquella noche oscura y en el silencio del monte, aquel hombre perdió la vida, quedando su cuerpo flotando boca abajo y siendo lentamente arrastrado por la corriente. Algunos de los pobladores que ayudaron a recuperar el cuerpo le dieron a Erlinda la noticia y le entregaron también el cuerpo. Aquel hombre tenía una herida abierta cerca de la frente y se encontraba muy hinchado, lo cual fue traumático para Erlinda, quien sentía mucho dolor por lo que estaba pasando y también por no saber qué le depararía su destino.
ella veló a su esposo aquella misma noche junto con la familia del fallecido, quienes se hicieron presentes aquella noche. Los padres del difunto, que vivían en el pueblo de abajo, fueron a enterrar a su hijo, y al hacerlo, le dijeron a Erlinda que ellos podrían hacerse cargo de ella. Incluso hablaron con sus padres para solicitar permiso de llevársela a vivir con ellos, con la promesa de brindarle una mejor vida. Erlinda, muy pensativa, se negó a ello, porque tenía miedo que la trataran mal, así que decidió quedarse sola en su casa. Sin embargo, pronto, cosas muy horribles estarían por pasarle, pues su esposo fallecido aparentemente no estaba descansando en paz, pues se cuenta que en una ocasión que Erlinda fue al pozo a sacar agua, ella tiró la cubeta dentro del oscuro agujero que era muy profundo, y dentro de las penumbras del pozo, ella escuchaba con gran claridad los manoteos de un hombre que aparentemente se había caído al pozo. Sin embargo, aquel hombre gritaba con desesperación y llamaba a Erlinda por su nombre. La voz de aquel hombre era la misma que la de su fallecido esposo. Erlinda, llorando, regresó corriendo a su casa, porque lo que había presenciado no era otra cosa más que el fantasma de su esposo. Y más apariciones así ocurrieron. Una noche, Erlinda, mientras luchaba por poder dormir, y ya siendo de madrugada, escuchó cómo afuera de su casa venía llegando un caballo. El sonido era el mismo que hacía su esposo cuando regresaba borracho por las noches. Erlinda se asustó mucho y de pronto sintió como si alguien se hubiera acostado del otro lado de la cama, justo donde su marido solía dormir. Al instante, Erlinda dejó de moverse. Quizá el miedo la paralizó y sintió como unos brazos le acariciaban la cara. Las lágrimas salían de los ojos de Erlinda, quien dijo de pronto haberse quedado inconsciente y no haber sabido nada de sí, hasta que despertó al día siguiente. Además de todas estas cosas, a Erlinda la asustaban muy seguido, y por las noches sus perros se la pasaban aullando, pues la presencia de su marido fallecido seguía muy cerca de ella. Incluso hubo un incidente muy triste, pues Erlinda había conocido a un muchacho con el que se veía a escondidas, esto para que la gente no la juzgara. Aquel muchacho le había puesto una fecha para que juntos se fueran a otro pueblo a empezar una nueva vida. Sin embargo, llegado el día, aquel joven extrañamente fue encontrado muerto. Él amaneció sin vida en su cama. Aquel suceso arruinaría los planes de Erlinda de ser feliz. Y ella comenzó a creer que el fantasma de su esposo era el que provocaba todas aquellas tragedias, pues él, siempre en vida, le había dicho que ella jamás estaría con otro hombre que no fuera él. Y ya con miedo de pensar que algo malo le fuera a pasar a ella también, terminó aceptando irse a vivir con sus antiguos suegros. Las primeras semanas la trataron bien, pero después de eso comenzaron los maltratos. Ella comenzó a ser la sirvienta de sus suegros y tenía que ganarse el alimento y el techo que le ofrecían con trabajo muy duro. Un día, uno de los hijos menores de los suegros comenzó a pretender a Erlinda. Él era joven y atractivo, y Erlinda se comenzó a ilusionar con él. Su vida comenzaba a tener un sentido nuevo. Pero cuando sus suegros se enteraron de que se estaban enamorando aquellos dos, su suegro la golpeó con tanto odio y le advirtió que mientras ellos estuvieran vivos, jamás la dejarían tener otro hombre en su vida,
porque ella debía guardar el luto por su esposo por siempre, o al menos hasta que ellos murieran. La vida de Erlinda se había vuelto muy triste, porque ella vivió aislada mucho tiempo. Pasó mucho para que ella pudiera volver a ver a su madre y a mi abuelita. Ellas la veían muy de vez en cuando y decían que su mirada era muy triste. A Erlinda se le veía vieja y arrugada. A pesar de que ella era aún joven, su apariencia era la de una mujer de mucha más edad. Cuando Erlinda cumplió los 35 años de edad, su suegro murió, y al año murió su suegra, dejándole en herencia a ella la casa donde vivía. Sus cuñados estuvieron de acuerdo, pues ella cuidó a los ancianos en su vejez. Pero en ese tiempo, a la edad de Erlinda y con el aspecto que tenía, eran casi nulas las esperanzas de que ella pudiera rehacer su vida. En su casa también se habían muerto sus padres y todos sus hermanos estaban dispersos y casados. No tenía ella más opción que quedarse en la vida que ya conocía. Como no tenía a nadie, de vez en cuando Erlinda platicaba con alguien en el kiosco del pueblo, pero le quedaba tan lejos que era poco usual verla por ahí. Pasado cierto tiempo, la gente comenzó a tachar de loca a Erlinda, porque se le veía constantemente hablando sola. Se decía que hablaba con un hombre, así como si fueran novios. Y es que el supuesto fantasma de su fallecido marido la siguió y no la dejó en paz durante el resto de su vida. Razón por la que ya nadie se le acercaba a Erlinda, pues ella daba miedo con su comportamiento. Aún con todo esto, Erlinda se sentía sola, y para remediarlo, comenzó a hacerse de gatos. Ella tenía más de 15 felinos. En ellos depositó toda su atención. Ella amaba a sus gatos mucho, al punto que estos dormían y comían con ella. Esto le llevó a Erlinda a sumergirse en una inmensa oscuridad. Ella comenzó a perder el deseo de bañarse, de recoger su casa. Dejó de ir al pueblo a hacer las compras porque la gente la miraba con extrañeza y con mucho desprecio. Además de esto, ella ya no veía muy bien, pues se le habían formado cataratas en los ojos y ella tenía que ayudarse a caminar usando un palo. En aquella casa donde ella vivía, el baño quedaba fuera de la vivienda, así que tenía que salir en las madrugadas a hacer sus necesidades. Una noche por la madrugada, Erlinda salió como de costumbre a hacer sus necesidades y dejó su puerta de la casa abierta y se dirigió apoyándose con aquel palo bastón hacia el baño. En el camino, ella no miró muy bien que había una piedra, pues toda su casa era de terracería. Erlinda se tropezó y cayó al suelo sufriendo un impacto muy fuerte en su estómago, pues las piedras que había en el camino eran un tanto filosas y quedaron clavadas en su estómago, provocando un estallamiento de vísceras. Sin embargo, ella no murió. Ella estaba viva y con un dolor que le impedía moverse. Por lo tanto, ella se quedó tirada en el suelo y sin nadie cerca que le ayudara. Al día siguiente, por desgracia, no pasó nadie por ahí, y por más que Erlinda gritaba pidiendo ayuda, nadie escuchaba sus súplicas. Ella continuó en la misma posición, tirada en el suelo y completamente desesperada. Así llegó la noche de nuevo y la escena se convirtió en una aterradora pesadilla. Se comenzaron a escuchar a lo lejos los coyotes que aullaban y los gatos que ella tenía salían y entraban de la casa, como si la estuvieran protegiendo de aquellos depredadores del campo. Pero lamentablemente no fue así. Lo que estaban haciendo los gatos
era proteger de los coyotes a su nueva presa. Así es, porque al no haber comida para alimentarse, los hambrientos gatos comenzaron a comerse a Erlinda, quien agonizando y con aquellas lesiones, no pudo defenderse de los feroces y violentos ataques que provenían de sus amados gatos. Así que ella terminó siendo devorada viva y sufriendo una horrible y lenta muerte. Un par de días después, cuando uno de los vecinos aledaños pasó por casualidad cerca de la casa de Erlinda, le llamó la atención ver a todos los gatos ruñendo y peleándose por algo. A aquel hombre se le hizo raro que aquellos gatos pudieran haber atrapado algún animal de gran tamaño. Cuando el hombre se acercó, se encontró con la espantosa escena en la que el cuerpo de Erlinda había sido devorado en partes hasta los huesos, y ante el aroma putrefacto de aquel cadáver, los gatos estaban actuando como animales salvajes enfermos con rabia. Pues uno de estos se lanzó con furia sobre aquel hombre. El instinto asesino de aquellos que en el pasado habían sido tiernos felinos hicieron huir al hombre, quien dio aviso a los cercanos para que pudieran dar sepultura a lo que quedaba del cuerpo de mi tía abuela Erlinda. Y mi abuela dice que Erlinda siempre decía en vida que anhelaba volver a nacer, con la esperanza de que Dios le diera una oportunidad de tener una mejor vida, una vida plena y llena de cosas buenas. Y también mi abuela decía que yo en particular físicamente soy igual a como era Erlinda, que el parecido que tengo con ella es asombroso, y pese a que no hay alguna foto de ella, me llama la atención que yo desde muy pequeña le he tenido un odio inexplicable a los gatos. No quiero pensar en temas de reencarnación, porque son demasiadas las coincidencias y me dan miedo. Sin embargo, me alegro haberles compartido este caso verídico que ocurrió en mi familia, y que bien, si no profundiza del todo en las cosas paranormales, yo creo que la vida real y su crudeza puede ser más aterradora que cualquier otra cosa. Así, solo me queda decirles muchas gracias por haber escuchado mi historia.